Esta nueva serie se llama Temas del Corazón. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando estuvo en esta tierra, Él mencionó algunas palabras muy importantes, como el hecho que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Y podemos entender de forma sencilla que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, era un maestro para decir las cosas de forma clara. Él no se andaba a veces por las ramas, ¿verdad?, se les hablaba de forma directa a todos los oyentes, y a veces esto los confrontaba. De hecho, en alguna ocasión, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo confronta a la multitud y les dice, ¿verdad?, que me siguen por el pan que habéis recibido. Y entonces dice que en ese momento mucha gente se apartó de él, y volteando a sus discípulos, a los apóstoles, a los cercanos, les preguntó, ¿os queréis ir vosotros también? Y entonces, ¿verdad?, Pedro dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y hermanos, eso es precisamente de lo que tratan estos temas del corazón. Estaremos viendo algunos temas, hermanos, que definitivamente muchos, ¿verdad?, o quizás algunos de nosotros estemos batallando en mayor grado o en menor grado. Ustedes han oído la frase de ¿cómo se llama? Que le quede el saco, que se lo ponga. Bueno, yo creo que aquí en este sentido puede ser a lo mejor desde un saco ligero, porque quizás no esté batallando con un problema tan fuertemente, pero haya quizás quienes se tengan que poner a lo mejor hasta 3 chamarras, así como cuando hace mucho frío, ¿no? Y esto, hermanos, quiero decir y comentar que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla para tener cambios en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque Dios no nos salvó para que nosotros nos mantengamos iguales de como éramos antes. Dios no dio, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo y que entregara su vida para que por medio del Espíritu Santo Él obrara cambios. Y estos cambios siempre van a tener un fin de para bien, una bendición para cada uno de nosotros. Así que esta serie, Temas del Corazón, el tema número 1 se llama El Poder de las Palabras. Si ustedes lo vieron, subí un anuncio, ¿verdad?, un pequeño anuncio el día de ayer, ¿verdad? Y yo lo subí y ahí también dice, cuidado con lo que dices. Y a lo mejor este concepto, vamos a decirlo así, zozobra, ¿verdad?, de mi parte, de decir, bueno, a lo mejor haya alguien que no quiera escuchar la predicación. Pero en realidad, hermanos, nuestro Señor siempre va a darse a oír, ya sea que escuchemos su palabra o ya sea que intervenga Él de forma directa en cada creyente para llevarlo a comprender que debemos nosotros ser radicales en el cambio de nuestra conducta. Fíjense lo que dice acerca de las palabras, solamente un pequeño dato. Porque las palabras comunican, ¿no? Lo sabemos, por eso es que somos gente hablante y pensante. Un estudio dice que el mexicano promedio habla cerca de 20,000 palabras al día, y estoy hablando de los varones. El mexicano promedio habla cerca de 20,000 palabras al día. Ahí están incluidos lo que usted hable en el trabajo, en casa, fuera de casa, ¿verdad?, en la pequeña conversación trascendente que tenga usted con alguien en la calle, con su esposa, con sus hijos. Eso es promedio. Obviamente, cuando estamos hablando de que es una estadística, estamos hablando que hay excepciones, ¿cierto o no? Y las mujeres mexicanas hablan cerca de 35,000 palabras al día. Dios ha dado una capacidad especial, ¿verdad?, a las mujeres para comunicar. Esto lo podemos notar fácilmente, porque a un varón le puedes preguntar cómo te fue el día de hoy, te va a decir bien, y con eso simplemente resume en una super tesis, ¿verdad? Hay un resumen muy abstracto de que no hubo nada malo en ese día para él. Si hubiese algo malo, a lo mejor podría decir, bueno, mira, me fue mal en esto otro. Pero cuando se habla, ¿verdad?, con respecto a las mujeres, un poco, vamos a decirlo así, son más detallistas. Y esto no quiere decir que sea malo. En realidad, yo creo que debemos de quitarnos esas ideas preconcebidas, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, de que Dios dio ciertas características por género y que son buenas, porque si no, Dios no las hubiera dado, ¿cierto o no? Dios es bueno. Cuando Dios da, ¿verdad?, esas capacidades, quien hace mal uso de ellas es el propio individuo.
Y en ocasiones, hermanos, hablamos de forma muy imprudente. En cierta ocasión, ¿verdad?, una mujer le dice a su esposo: querido, hay ropa que ya no me queda. Quiero que me lleves al barrio más pobre, porque quiero regalar mi ropa a las mujeres que sufren de hambre. Y el marido le contesta: querida, seguramente a las mujeres que les quede tu ropa no estarán sufriendo de hambre. ¿Se entendió? Ahí se los dejo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó con esa esposa esa noche, verdad? Tuvo que dormir en el sofá o en el piso, ¿verdad? Pero, hermanos, algunos tienen la tendencia a hablar de más. Y además de hacerlo imprudentemente. Otro ejemplo que es una realidad, y este ha salido precisamente, es que su servidor, ¿verdad?, recibió una llamada más o menos hace 5 años. Un hombre que se presentó como miembro de otra congregación, y esto es una llamada por celular, ¿verdad?, intentó acusar a uno de los varones de esa iglesia de conductas inapropiadas. Le pedía a este hombre que habló conmigo que si tenía pruebas de tales acusaciones, y que además es un tema que no trato por teléfono, por lo que le invité a venir a verme de forma personal. Así que al día siguiente habíamos quedado en que tendríamos una cita aquí en nuestras instalaciones, pero no asistió. Intenté contactarlo al teléfono por el que me llamó, porque quedó registrado, que era un teléfono también local aquí en la ciudad de Pachuca, y cuando logré hacerlo, la voz de la dama que me contestó me dijo: aquí no vive. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues en realidad no tenía la intención, ¿verdad?, de poder sostener la acusación. Esto fue un comentario, hermanos, ya que fuera de la iglesia. Así que yo no tuve por qué llevar a más este asunto, puesto que no hay alguien que pueda sostener. Y la Biblia nos enseña que solamente debe de ser frente a testigos. Y que debe de haber pruebas, ¿verdad?, para poder mencionar esto. Esto fue un comentario de alguien fuera de la iglesia, pero desafortunadamente también hay quienes hacen comentarios imprudentes dentro de la iglesia. Y también debo de decirlo, porque es una realidad que los pastores hemos vivido en diferentes congregaciones, porque platicando con los pastores, ¿verdad?, a veces se platica acerca de situaciones que ocurren dentro de sus propias congregaciones. Pero aquí en esta iglesia, por lo menos sé de 2 personas que en diferentes ocasiones han sido malintencionadas en sus comentarios, ya sea hacia otros o hacia mi persona. Y créanme que esos comentarios de mal gusto hablan más de quien los hace, porque en realidad no los pueden sostener, o quienes también me los comentaron no estuvieron dispuestos a sostenerlos de forma personal. Y hermanos, y esto puede suceder por no quererse meterse en problemas, y también considero que debo darles un voto de confianza de que no volverá a suceder, porque ese es mi sentir. Así que hay ocasiones en que puedo recibir la llamada de alguna queja, ¿verdad?, de alguien, y que solamente yo puedo darles algunas palabras de ánimo para que podamos nosotros resistir en esta situación. Vayan conmigo a Eclesiastés, capítulo número 7, y observen lo que dice aquí el predicador. La palabra Eclesiastés, ¿verdad?, significa el predicador o el que da un discurso. Y este autor, ¿verdad?, este libro es el propio Salomón. Y Eclesiastés habla acerca de los pormenores de la vida y de la vanidad de la vida. Y vean el capítulo número 7, versículo número 20, 21 y 22. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y después dice así, el versículo 21, observen: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal. Ajá, ¿qué más dice? Muchas veces. Esto es inclusitivo, ¿verdad? Es incluyente.
Aquí está hablando, ¿verdad?, de esta forma muy sabia, y dice, no apliques todo lo que se dice, ¿verdad?, de ti en tu corazón. ¿Qué quiere decir? No seamos demasiado sensibles. Sepamos discernir en las situaciones que se hablan a veces de un miembro de la iglesia, aún dentro de la congregación o fuera de la congregación o de la familia. Pero también aquí se incluye, ¿verdad?, que incluye a la persona afectada. Dice, tú también, ¿verdad?, en algún momento dijiste mal de otros, muchas veces. Eso es lo que dice aquí Eclesiastés. Por lo tanto, hermanos, cuando surgen comentarios así, pues yo puedo decir, no me pregunten de quién hizo el comentario, ¿verdad? Porque en ocasiones a veces, hermano, yo tengo este problema, pero no quiero que diga que fui yo el quien le dijo. Y esto limita mucho una reprensión y una exhortación sabia. ¿Por qué? Porque simplemente está dejando la carga, ¿verdad?, en otro, y puede usted dejar la carga de otro hermano, no necesariamente el pastor. ¿Y qué es lo que puede suceder? Puede ser que el problema se agrave. Entonces, ¿qué es lo que se trata uno de hacer? Es que simplemente en amor, ¿verdad?, se pueda corregir ciertas actitudes. Como pastor debo diferenciar, hermanos, entre quienes vienen hacia mi persona con buenas intenciones de mejorar algún aspecto en mi conducta, en mi forma de predicar y dándome palabras de consideración o inclusive de exhortación cuando me equivoco, y debo decir que me equivoco también muchas veces, ¿no? Y esto, hermanos, lo agradezco. Usted agradezca y sepa agradecer y tener corazones sensibles cuando alguien viene a decirle de buena voluntad alguna situación que tiene que ver con su carácter, con su testimonio, con su buen proceder. Porque a veces, ¿verdad?, muy coloquialmente decimos, bueno, lo recibimos de quien viene, ¿verdad?, o de quien lo está diciendo. Y tiene ciertos aspectos de razón eso. Pero, hermanos, tenemos que verlo de esa forma, pero también hay quienes son movidos por actitudes incorrectas al hablar, quienes piden algo que sale fuera de lo prudente y su testimonio se ve afectado por su falta de prudencia. Santiago, hermanos, es el libro en el cual nos vamos a basar. Santiago es el libro que más habla de la lengua en el Nuevo Testamento. Quizás ustedes lo sepan, ¿verdad? ¿Cuál es el capítulo que habla de la lengua de Santiago? Capítulo número 3. Capítulo número 3. Nuestro Señor Jesucristo, lo comenté ahorita al principio, Él era una persona que trataba de exhortar, de animar y de convencer a la gente con palabras sencillas. Por eso utilizó muchas parábolas. Las parábolas eran mensajes comprensibles para cualquier clase de gente, independientemente, ¿verdad?, del nivel cultural o educacional que tenían en su tiempo. Pero Santiago es igual de práctico. Si hay un libro práctico en el Nuevo Testamento, así que como lo hubo en el Antiguo Testamento, que es el libro de Proverbios, si hay un libro práctico en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, aparte de las parábolas y los evangelios, que ahí aparece la persona del Señor Jesucristo, es el libro de Santiago. Así que, hermanos, Él tiene mucho que decirnos con respecto a eso. El capítulo número 3 dice lo siguiente. Y primeramente vamos a entender el día de hoy que hay un reconocimiento que debemos de hacer como individuos. Y también las razones para controlar las palabras. Por eso mencionamos que es el poder de las palabras. Santiago 3, versículo número 2. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí el reconocimiento. El primer punto es el reconocimiento, y pueden ponerle ahí, todos fallamos alguna vez. Santiago se está incluyendo ahí, lo sabemos, porque dice todos, porque todos ofendemos muchas veces. Y además dice, si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice que este varón es capaz? De refrenar todo el cuerpo. Cuando habla acerca de que es varón perfecto, debemos entenderlo dentro del contexto de la misma palabra, ¿verdad? Perfecto dice, y palabra perfección no significa
¿verdad? En realidad que no haya, que sea una persona totalmente sin fallas, sin llegar a caer, sin tendencias equivocadas, sin pensamientos malos. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en toda la magnitud de la palabra. Pero la palabra perfecto en realidad significa maduro, saludable o completo. Entonces podríamos decir, este es un varón maduro o saludablemente maduro, ¿verdad? Y completo, íntegro en su forma de actuar. Y entonces cuando una persona, ¿verdad?, es con esta característica, entonces también es capaz de refrenar todo el cuerpo, es decir, las acciones, lo que generaría después de la palabra. Y Santiago es tan prudente y objetivo que se incluye entonces también. Así que, hermanos, el hablar de más es una actitud de la cual nadie se escapa. Y vuelvo a decirlos, ¿verdad? Quizás haya algunos que no tengan este problema tan marcado y quizás haya algunos que sí lo tengan demasiado marcado. Pero, hermanos, ¿de qué se trata de esto? Se trata de que hoy aprendamos a que debemos precisamente nosotros ser buenos gestores de nuestra lengua. ¿Qué es un gestor? Es alguien que sabe administrar, es alguien que sabe controlar, es alguien que es un inspector de sus propias palabras. Esto es gestionar bien la lengua. Pero otros hermanos simplemente lo hacen tan natural porque aún se dejan controlar por su vieja naturaleza. Podemos entender que muchos han aprendido a controlar su lengua, y alguien que tiene esa capacidad muy seguramente también puede controlar todo su cuerpo en base a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la comunicación hoy por hoy tiene herramientas de largo alcance. Herramientas que ya no solamente tienen que ver con lo que yo le digo en lo secreto a alguien o en público, porque actualmente, ¿verdad?, las plataformas como el WhatsApp, el Facebook y otras que yo no conozco mucho, porque estas son las que manejo, pero muchas más, tienen la capacidad de comunicar. Ahora no solamente hay que tener cuidado con lo que se dice, sino con lo que se escribe. ¿Cierto o no es cierto? Porque puede herir a las personas. Y no estamos hablando de que sea verdad o sea mentira lo que se transmite. Porque tú puedes decir una verdad con mala intención. Puedes decir una mentira, pues obviamente esa no tiene cabida como buena intención, sino prácticamente siempre va a traer algo perjudicial. Así que, hermanos, todo lo que podemos decir o incluso lo que se puede escribir puede ser mal interpretado. Y esto me ha pasado, y quizá a usted también le ha pasado, que simplemente un comentario, un simple, ¿verdad?, en una reunión o por una broma, por alguna cosa, ha llegado precisamente a ser malintencionada por alguien que le da una diferente connotación. Las palabras, hermanos, aunque en muchas ocasiones pensemos que son de dominio privado, resulta que se empiezan a hacer de dominio público. Así que Santiago quiere advertirnos de las consecuencias de no controlar la lengua. Vean el versículo número 3 al versículo número 4. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Solamente con estos dos versículos vamos a ver este primer punto, precisamente de las consecuencias o las razones para saber controlar nuestra lengua, para ser buenos gestores de lo que decimos. El primer punto es: lo que dices te identifica. Lo que dices te identifica. ¿Por qué en ocasiones identificamos, verdad, y sin pensar, verdad, en alguien, y hablando, verdad, pensando en voz alta, pueden pensar ustedes a lo mejor a alguien, verdad, que conozcan dentro de sus labores, verdad, comunes en un trabajo ordinario, quizás ahí con sus vecinos, o quizás, verdad, en el pasado alguien tuvo a alguien que no sabía controlar su lengua? ¿Y cómo lo catalogamos a ese o a esa persona?
podemos decirlo, como chismosos. En realidad eso es lo que se cataloga, y la palabra chismoso aparece en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se identifican como tales? Porque simplemente están cosechando lo que siembran. Si cuando uno siembra una mala actitud, se va a identificar, ¿verdad?, a la persona como una persona con estas características. En cierta ocasión, un joven me dijo: quiero un consejo. Tengo el llamado a ser pastor, asistir a un instituto y prepararme para el ministerio. Y gracias a Dios lo logró. Pero observen lo siguiente, que él al decir, tengo el llamado y quiero ser pastor, fue dirigido a lo que había de ser. ¿Me explico? Primero hubo un reconocimiento de su parte de lo que quiere ser. Lo mismo sucede con un médico, con un ingeniero, ¿verdad? Cuando él está identificando su vocación profesional, dice: yo quiero ser esto y por lo tanto voy a hacer este examen. Él, sus propias palabras, ¿verdad?, están empezando a identificar en lo que habrá de ser, por lo menos profesionalmente. Ahora, hermanos, ahí en ese pasaje hay algunas palabras que son claves. Cuando dice que, por ejemplo, las naves, aún tan grandes, llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas. ¿Qué significa poder gobernar algo? Significa poder controlar algo o alguna situación. Y dice con un muy pequeño timón. Y después dice el efecto: por donde el que las gobierna quiere. Por eso existe, ¿verdad?, el capitán ahí en los barcos. También cuando habla acerca de los caballos, dice que pues, se pone un freno en los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Así que, hermanos, esto es lo que sucede. Esta es la idea. Lo que dices te ata y además te identifica. Si has roto, ¿verdad?, el corazón de alguien, eso te ata y merma tu testimonio. Si has murmurado o tienes actitudes de un murmurador, eso te ata y te identifica y además te aísla de otros. Cuando alguien rompe la confianza con respecto a algo que tú has dicho, que es de suma importancia, que es algo muy personal, muy íntimo, y tú lo identificas, ¿qué es lo que sucede? Tu pensamiento es: nunca más le vuelvo a contar algo. Y entonces esa persona, ¿verdad?, automáticamente se le aísla. Y hermanos, en realidad, ¿verdad?, el tema de hoy tiene que hablar con lo que nosotros decimos, no con lo que el otro hace. Porque el otro hace puede ser que no cambie la actitud. Pero si tu actitud es saber gestionar, es saber pensar antes de hablar, entonces tú puedes detener cualquier tipo de índole de murmuración o de chisme. Así que, hermanos, un pastor anterior de esta iglesia, y quiero decirlo porque no me gusta dar, ¿verdad?, testimonios de iglesias donde no me constan las cosas, pero sí un pastor anterior de esta iglesia, y bueno, y gracias a Dios ha habido 3 pastores, así que no lo van a identificar fácilmente, ¿verdad? Pero uno de ellos, de forma bien intencionada, y tengo que decirlo, bien intencionada, me advirtió de 2 personas que tienen el problema de lanzar la piedra y esconder la mano en nuestra congregación. Y debo decir que los pastores, con el tiempo, aprendemos a conocer a la iglesia. Porque si no, de otra forma, no sería un trabajo serio, sustancial y objetivo que delega a Dios a los pastores. De hecho, nuestro Señor Jesucristo decía que Él conocía a sus ovejas. Y las ovejas oían su voz y les seguían. Nuestro Señor, ¿verdad?, tenía la capacidad que ninguno de nosotros tiene de conocer las intenciones del corazón. Pero si las intenciones del corazón florecen, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿y qué es lo que contamina al hombre y que salen del corazón del hombre? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los homicidios, los robos y todo esto. Quiere decir que en cualquier momento la persona se puede dar a conocer. Así que, hermanos, esto sucede con los pastores. Aprendemos a conocer a la grey, a la congregación, a las ovejas, y que el tiempo de convivir con ellas es natural que este conocimiento se dé.
Y lo podemos poner incluso en el ámbito del matrimonio. Y podemos nosotros, ¿verdad?, los que estamos casados por mucho tiempo, ¿verdad?, decir que conocemos más a nuestros cónyuges que los propios padres conocen a nuestro cónyuge. ¿Me explico? Ha llegado tanto el momento en el que uno puede decir, ni siquiera tu mamá te conoce como yo te conozco. ¿Cierto o no es cierto? Sucede esto. ¿Por qué? Por el tiempo de convivencia y por el tiempo en el cual, ¿verdad?, se están relacionando. Así que, hermanos, es mi convicción que debo de predicar sobre este problema con el fin de quienes batallan con este fruto de la carne sean restaurados, porque esto es un fruto de la carne. Y esto no debe espantarnos, porque sé que he visto, ¿verdad?, yo también he visto mucho de ser perfecto. Y además que es tan fácil equivocarse cuando dices algo a la persona equivocada y ésta se encarga de propagarlo o de malinterpretarlo haciendo comentarios constantes y molestos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es muy simple, porque no cuidamos nuestro corazón. No cuidamos nuestro corazón. Así que Jesús y Santiago, ¿verdad?, nos hablan en dos diferentes ocasiones de esto, de lo que sale del corazón, y Santiago siendo práctico, ¿verdad?, de lo que sale de nuestra boca. Hermanos, Santiago utiliza dos poderosas ilustraciones. La primera es la de un caballo. Lo observaron ahí en el versículo número 3, que voy a dar nuevamente lectura, dice así: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y edificamos así todo su cuerpo. Un caballo, pues dependiendo de la raza, ¿verdad?, del caballo, pero un caballo nos sobrepasa fácilmente en volumen y en fuerza. ¿Cierto o no? O sea, no podemos ponernos frente a un caballo y tratar de detenerlo, ¿no? Solamente pasa en las películas de los superhéroes. Nosotros no podríamos ponerlo así. Un caballo arrastra fácilmente a una persona. Si el jinete cae, ¿verdad?, y no tiene control de la rienda, el caballo seguramente lo va a destrozar ahí en el camino donde él anda, si este caballo está desbocado. Pero ¿qué pasa cuando, ¿verdad?, un jinete que sabe montar, que sabe tomar bien la rienda, ¿verdad?, y que se le pone este pequeño aditamento precisamente allí, ¿verdad?, en los belfos del caballo, allí en la boca? ¿Qué es lo que ocurre? Que por medio de la rienda, ¿verdad?, produce dolor al caballo, y el caballo, con tal, ¿verdad?, de que no tenga ese dolor, obedece a quien lo monta. Es un caballo domado. Hermanos, esto nos habla del poder del freno en el caballo, pero es una metáfora para que entendamos del poder que tenemos sobre la lengua para domar todo nuestro cuerpo. Ustedes quizás, ¿verdad?, saben, y quizás, ¿verdad?, los varones y las mujeres también lo saben, seguramente, ¿verdad?, que hay una unidad de fuerza para los motores. Esa unidad de fuerza tiene dos siglas, HP. ¿Lo han visto? Cuando dicen ¿qué fuerza tiene la bomba del agua, verdad? 3 HP le van a decir ahí en donde se las venden, en la tapadería o ahí en donde vendan las bombas. Y si usted no sabe que son 3 HP, significa 3 caballos ¿de qué? De fuerza. ¿Cuántos caballos tiene un motor de un carro, independientemente, ¿verdad?, de sus Mustang, pero un caballo normal, ¿verdad? Un carro normal, pues más o menos anda, que será unos 200 caballos de fuerza, ¿no? Más o menos. Es tanta la fuerza de los caballos que incluso se utilizó como una unidad de medida para la cuestión de la potencia de los motores. ¿Qué es lo que hace un jockey? ¿Saben lo que es un jockey? ¿Qué es, hermano? El que monta. Y de ahí en las carreras de caballo, ¿verdad?, en los hipódromos, se buscan personas a las cuales se les conocen como jockey, pero tienen unas características, pesan muy poquito. ¿Para qué? Para que el caballo adquiera más velocidad. ¿Qué es lo que necesitan ahí? Un jinete que sepa controlar al caballo, no que cause peso al caballo. En realidad llegan a pesar incluso una décima parte de lo que un caballo de esa naturaleza llega a pesar. Pero hermanos, todo esto nos habla precisamente de que en realidad nosotros, ¿verdad?, como el caballo, necesitamos un freno cuando hablamos. La siguiente ilustración nos habla de un barco. Y es obvio que Santiago está pensando en los barcos de su época, ¿verdad? No está pensando en los transatlánticos ni en los cruceros actuales. Pero el principio, hermanos, el principio de gobernar un barco es el mismo.
los barcos no han dejado de tener timón. ¿Y qué es lo que sucede? Un gran barco, ¿verdad?, que carga toneladas y toneladas, ¿verdad?, de material, y que pues, se sostiene sobre el agua, solamente es controlado por una sola persona. Hermanos, pero ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Está dando dirección. Usted sabe dirigir sus palabras de forma correcta. Lo que Santiago y Jesús nos están enseñando es que sepamos dirigir las palabras, no que permanezcamos callados, sino sepamos dirigir las palabras en el tiempo correcto, de la forma correcta y con un propósito espiritual correcto. Santiago 3:5 dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Punto número 2. Lo que dices, te compromete. Lo que dices te compromete. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha dicho sí a alguna petición y después está diciendo, ¿para qué le dije que sí? ¿Cierto o no? ¿Se puede tratar de una relación amorosa, cierto o no? Se puede tratar, a lo mejor, de un tiempo compartido, ¿no? No sé si ustedes, ¿verdad?, han llegado a algún lugar turístico donde, si bajan de un avión o si llegan a, ¿cómo se llama?, en carro, ¿verdad?, y llegan a la zona hotelera, se les acercan las personas, te están invitando un café y un desayuno gratis. Y tú dices, qué buenas personas son aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención de ellos? De que escuches un tiempo, una plática en donde te ofrecen tiempos compartidos. Y vean, te lo ponen bien sencillo. Nada más présteme su tarjeta, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Si tienes la solvencia económica, puedes tomar la decisión y no te va a afectar. Porque en realidad no están haciendo nada indebido ellos, están haciendo su trabajo. No es nada indebido vender tiempos compartidos. Pero si no tienes la solvencia económica y te comprometes, ¿qué es lo que estás haciendo con tus palabras? Te están atando a una deuda. El libro de Proverbios enseña que no salgamos fiadores. No sé si usted lo sabía. Pero no te está diciendo que si eres fiador sea pecado. Te está diciendo de que si eres fiador, te atas a cumplir lo que acabas de prometer. Así que ahí, ¿verdad?, en estos ambos ejemplos, podemos nosotros saber que hay que pensar las cosas antes de que nos aten. Antes de que las palabras, ¿verdad?, nos estén llevando a una situación que después no podamos salir. Así que lo mismo le digo, ¿verdad?, también a usted, hermano, que no se comprometa en algo que no esté de acuerdo. No se comprometa en algo que no esté de acuerdo, sea un familiar, sea un conocido, sea un compañero de trabajo, sea un hermano en Cristo. Si usted no está de acuerdo en lo que le están pidiendo, no se comprometa. No se comprometa. Por favor, no se sienta comprometido solo por el hecho de que somos cristianos. Es cierto que debemos hacer el bien, y cuanto más a los hermanos en la fe. Eso dice la palabra de Dios. Pero hermanos, hay que entender que Dios nos ha dado sabiduría para la toma de decisiones. En ocasiones se puede pedir una referencia para un trabajo y es necesario que tú pienses si esa persona a la cual vas a darle la referencia reúne el perfil o tiene la suficiente confianza de tu parte para que no te quede mal. Desafortunadamente, ¿verdad?, hace muchos años surgió algo muy lamentable. En una iglesia, ¿verdad?, en la cual anteriormente yo llegué a asistir, hubo una persona que se le recomendó para un trabajo. Y esa persona sustrajo el dinero de la empresa y huyó. Quien fue ahora sí que el dueño de la empresa, ¿verdad?, dijo, yo creí porque eran cristianos, por eso vine aquí. Ya no volví a asistir. ¿De qué nos habla? Tenemos una responsabilidad.
Y no le estoy diciendo que no recomiende, le estoy diciendo que si usted tiene la confianza de recomendar, háganlo, y hagan el bien. Pero si no lo tienen, tienen entonces que tener una larga y muy buena plática a quien van a recomendar para decirle lo que está en juego. Hermanos, no se apresure entonces a decir que sí. Aún, ¿verdad?, por el hecho de ser cristianos, cuando observamos nosotros, hermanos, que se trata de una necesidad genuina. ¿Qué es una necesidad genuina? Le voy a decir, ¿qué es una necesidad genuina en un hermano? Ayudarlo cuando alguien esté enfermo. Ayudarle quizás en un trabajo. Ayudarle, ¿verdad?, para poder organizar alguna cosa. Pero, hermanos, deben de tener cuidado para no caer precisamente en esa trampa que a veces hasta puede ser, no de forma consensuada, no de forma, vamos a decirlo así, malintencionada, ¿verdad? Pero en ocasiones se trata de gustos personales. ¿Cuál es la forma de parar una actitud abusiva de quien sea fuera de la congregación, dentro de la congregación, como familia? Pues es muy fácil, solamente diciendo dos letras. ¿Cuál es? No. No. ¿Quieres impactar a alguien de forma positiva? Diles con amor lo que piensas. Dilo con firmeza y dilo con respeto. Y no hay mejor comunicación la que uno mismo hace hacia la otra persona. Vamos a leer el versículo 3 otra vez, pero en la parte B. Versículo, 5, en la parte B. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora, hermanos, el fuego es tan peligroso, ¿verdad? Tan peligroso, que siempre se debe tomar precauciones, ¿verdad? Cuando hay un combustible, cuando hay algo que es altamente inflamable. Cuando yo estuve trabajando, solamente trabajé como 3 meses en Pemex, un pequeño contrato, ¿verdad?, que me dieron parcial ahí antes de que yo me casara. Uno de los requerimientos es que quien entra a las refinerías tiene que entrar con el uniforme de algodón, 100% algodón, no tiene que llevar poliéster, porque el poliéster puede producir una chispa, y si estás en un lugar donde haya gases, puedes producir un incendio. Ahora aquí está hablando Santiago de un incendio en un bosque. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ellos utilizaban en ese tiempo la madera como combustible, y que si no tenían la precaución que se nos ha hecho hasta este momento, ¿verdad?, de que tenemos que apagar las fogatas, podemos ocasionar un incendio. Díganme algo, ¿una colilla de cigarro tiene la capacidad de encender un bosque? Siempre y cuando esté prendida, ¿verdad? Me faltó decir eso. Si está prendida, puede encender un bosque. Matrimonios han sido destruidos por el chisme y la murmuración. Y surgen situaciones así, ¿verdad? Perdón, hermanito o hermanita, que se lo diga, pero su esposo o su esposa anda con fulanita. ¿Cómo lo sabe? Bueno, no lo sé, pero me lo contaron. Pastores han destruido sus ministerios por lo que dicen, o lo que dicen otros de ellos. Es desalentador cuando te dicen que no llenan los zapatos del pastor anterior. Bueno, yo respondería es que cada quien tiene sus propios zapatos, ¿cierto? Dios te da capacidades. No somos imitadores, ni usted va a ser imitador de tu matrimonio. Usted no va a pensar en decir, bueno, ¿cómo me gustaría que mi matrimonio fuese como ese? Usted está en su mismo matrimonio y además usted se incluyó en ese matrimonio. Yo por lo menos aquí en esta congregación no conozco a alguien que se le haya hecho manita de puerco para que se casara con su actual pareja. Y que los problemas que se han suscitado en un matrimonio, ¿verdad?, ya de por sí en ocasiones, ¿verdad?, surgen dentro del mismo núcleo. Imaginen cuando alguien interviene con una murmuración o un chisme. Hermanos, es muy destructivo también cuando a tu hijo le dices que no eres capaz de algo.
que no eres capaz de algo, o que no puedes realizar algo. Ni siquiera se lo estás permitiendo para que lo intente. Daña su autoestima profundamente. Así que cuando los expertos analizan cuál fue la causa de un incendio, casi siempre comienza con algo pequeño. Un cortocircuito de un pequeño contacto, una pequeña chispa cerca de un conducto de gas, o un pequeño fuego en medio de un gran bosque. La lengua tiene el poder de actuar como una reacción en cadena. Esto es lo que sucede. Actúa como una reacción en cadena. Hay una ilustración que quizás ustedes lo hayan hecho, ¿no? Pero lo hayan escuchado, perdón. Que dice que una persona, un miembro de una mujer, ¿verdad?, de una iglesia llega con su pastor y le dice: pastor, tengo que pedirle perdón. Yo por años he estado hablando mal de usted. Por años he estado hablando mal de usted. Y quiero que me perdone. Y el pastor le dice: yo te perdono, pero me gustaría que hicieses algo. Me gustaría que vayas por toda la calle y lleves una bolsa con plumas. Y suelta las bolsas de plumas en la calle. Y vienes conmigo. Ella le pareció muy extraña eso. Es que los pastores tenemos cosas extrañas también, ¿eh? Le pareció muy extraña eso. Y va y suelta eso, y obviamente, ¿qué sucede con las plumas? Vuelan, se van por todos lados. El pastor, ¿verdad?, cuando vuelve a recibir el alma, le dije: ya, pastor, ya lo hice. Le dice: pues ahora quiero que vayas y recojas todas las plumas. Esto es imposible. ¿Cómo voy a hacerlo? Y entonces el pastor, ¿verdad?, le lleva a pensar: así es el chiste. Después no podrás resarcir el daño. Esto, hermanos, esto es una realidad. Alguna vez una hermana que no está aquí, y gracias a Dios, ¿verdad?, por la hermana, porque quiere decir gracias a Dios, no de que no esté aquí, está en otro lugar, ¿verdad? La amamos mucho y todo. Un día, ¿verdad?, me habló desde donde vive, no vive aquí tampoco en el estado, así que no hagan conjeturas. Me habló, ¿verdad?, para saludarme. Ella siempre me saludó muy bien y todo, me saludó y me dijo: hermano Juanito, yo quiero pedirle perdón. Le digo: ¿de qué me quiere pedir, hermano? Perdóneme. Yo quiero pedirle perdón por si alguna vez le ofendí. Y yo, haciendo memoria, nunca me ofendió. Pero a veces uno es medio así también tendencioso, y dije: no, hermana, yo no me acuerdo, ¿me ofendiste en algo? ¿Verdad? Me dice: no, hermano, no, pero por si alguna vez lo ofendí, yo le pido perdón. Yo le dije: hermana, esté tranquila. Nunca me he sentido ofendido por algo que usted ha hecho. Y la verdad, nunca me sentí ofendido por algo que ha hecho. Pero quizás ella, ¿verdad?, tenía algo. Y gracias a Dios que, pues yo creo que fue una situación más que nada de propia conciencia, porque ella tuvo que radicar en otro lugar. Hermanos, la lengua tiene el poder entonces de actuar con una reacción en cadena, y muchos no consideran su alcance destructivo. En Éxodo 16, los israelitas murmuraron contra Moisés, se habían asqueado del maná y querían carne. Y Dios le habla a Moisés y le dice lo siguiente: ¿contra quién murmuraron? Contra Moisés, ¿verdad? Pero dice aquí nuestro Señor: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Las murmuraciones no pasan por alto al oído de Dios. Y después dice: contra mí murmuraron. Dios sabe, hermano, cuánto puedes murmurar. Y debemos saber que nuestra lengua denota cuán inconsistentes somos también. Observen cómo solo expresar una misma frase, cómo se expresa una misma frase, pero se cambia el mensaje. Solamente poniéndole ahí una coma, ¿verdad? Como cuando dicen, ¿cómo amaneciste, mi amor? Ya se lo saben, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo? ¿Amaneciste? ¿Verdad, mi amor? La misma frase, pero un cambio denota intención. Algunos y algunas utilizan sus palabras para manipular y controlar a los demás. Muchos intentan que los demás actúen de la forma en que ellos quieren, y al no lograrlo, empiezan a manipular y a murmurar. Interiormente dicen: si no lo haces como yo digo,
entonces no se hace. Entonces no se hace. Hay alguien que puede agarrar y decir o pensar interiormente y decir, si no lo hacen como yo digo, me voy de la iglesia. Ya no trabajo en mi ministerio. Ya no coopero. Así que hermanos, quiero que sepas que Dios está más interesado en tu sujeción que en tus talentos. Suena duro, ¿cierto? Pero si un pastor es muy elocuente, predica bien, conoce las escrituras, pero no se sujeta a Dios, será más importante su capacidad por lo que Dios hace. Seguramente lo sabe la respuesta, ¿verdad? Lo que Dios dice. Con el miembro y con la iglesia misma sucede lo mismo. Muchos utilizan su lengua para arrastrar a otros. Observen estas frases. Uy, todavía tienes que pedirle permiso a tus papás. Uy, pensé que eras hombrecito. Uy, qué anticuada eres. Frases como estas son reprobadas por Dios porque hay una intención incorrecta. ¿Sabes qué estás diciendo? Cuando te dicen, uy, todavía tienes que obedecer a tu papá, te está diciendo, pues arréglate, ¿qué esperas? O cuando te dicen, uy, pensé que eras hombrecito, ¿sabes qué? O sea, métete la bronca o haz ciertas cosas, ¿no? Santiago dice en el versículo 6, y ya estamos por terminar, versículo número 6. Y la lengua, léalo conmigo, en voz alta, por favor. Otra vez el principio. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el fuego. Inflama la rueda de la presión y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno. Y la lengua no se escapa, en verdad, nadie, de que tengamos a veces una actitud incorrecta. Se dice que había tres pastores, ¿no?, que estaban tomándose un café, y esas reuniones de pastores donde a veces tienen que irse a comportar unos a otros, ¿no? Y ahí salió uno y le dijo, hermanos, vamos a hacer algo diferente esta mañana. Mientras tomamos el café, díganos si usted tiene una debilidad de su carne en su vida, ¿no? Y el primer pastor dice, hermano, debo confesarte que sí tengo una debilidad, ¿verdad?, en mi vida. Y es que me gusta el dinero. Me gusta el dinero. Exacto. Dice, me gusta el dinero, la verdad es que yo batallo mucho con eso. Ajá. Y el otro pastor dice, pues yo solo debo decirles que yo tengo problemas con las mujeres. Dice, no tengo otra mujer, no todo esto, pero mi pensamiento, ¿verdad?, está hacia ellas. Y el último, ¿verdad?, se queda callado y dice, ¿tú tienes algún problema? Sí, hermanos, debo decirles que mi problema es que soy chismoso. Ya entendió, perfecto. Quiere decir que no había, ¿verdad? Y muy prontamente había de decir lo que nosotros confesamos. En pocas palabras, hermanos, la lengua, según este versículo, que dice, está puesta entre nuestros miembros, es parte de nosotros, no se la va a poder quitar. No se la va a poder quitar. Al menos que se la corte, ¿no? Pero no se la va a poder quitar. Y la gente se queja y se queja y se queja a través de las palabras. Se quejan en casa, se quejan en la oficina, se quejan de muchas cosas, ¿no? Te voy a contar tu ilustración porque ahorita se me viene a la mente. ¿Okay? Había en un convento de sacerdotes, esos conventos donde la gente va y hace votos. ¿Han oído acerca de esto? Y hay un voto en especial que se llama el voto del silencio. Ajá. Llega un hombre, ¿verdad?, a ese convento, ¿verdad?, se inscribe y les dice, no sé cómo se les pueda decir porque no es la madre superior, en este caso es un varón, ¿verdad?, una persona, le dices, tú no puedes hablar en estos 3 años, ¿verdad? Solamente se te da la oportunidad de que hables, 2 palabras al año. Entonces él se queda bien y dice, entonces llega el momento en el que se acaba el primer año y llega esta persona
y le dice, ¿verdad?, sus dos palabras. Cama dura. ¿Ya? Después pasa el otro año y llega y le dice, comida horrible. Pasa el tercer año, ¿verdad? Y sus últimas palabras pues, me voy. ¿De qué nos habla, hermanos? De que, en ese caso, aunque es una ilustración, ¿verdad?, de que hay queja. ¿Qué debemos hacer con nuestras quejas? ¿Cómo podemos manejarlas? La realidad es que, aunque utilices muy pocas palabras, a veces las palabras son utilizadas por el diablo. Y hermanos, no esperen a que las personas actúen siempre de la misma forma. Es que tú antes decías esto. Es que tú antes hacías esto, pero la realidad es que los hombres cambiamos y pensamos de otra forma. Y no estoy hablando del hombre en el sentido de género, sino estoy hablando en el sentido humano, ¿verdad? Hombres y mujeres. Así que, hermanos, una persona que tiene el problema de la carne, de la murmuración, es como el fuego. En ocasiones incluso no se puede estar cerca de ella. Usted siempre va a estar a una distancia razonable cuando hay fuego. Y así es como las personas que tienen una lengua ligera se las pasan criticando, se la pasan mostrando su inconformidad, se excusan y se justifican por lo que dijeron. Y a veces se dicen esto, es que yo soy muy sincero, soy del norte, ¿verdad? Yo digo las cosas como las siento. Pero hermanos, cuando sucede esto, estás mostrando inmadurez y falta de sensibilidad. Y no te importa dañar a otros. Conclusión. Santiago, hermanos, es un compendio de llamadas a atención, con el propósito de cambiar actitudes incorrectas. Y esto, espero nos haga a nosotros pensar y reflexionar que debemos ser sabios gestores de lo que decimos. Podemos decir amén. 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 Yo sé que, hermanos, que tendremos que, quizás, ¿verdad?, cada vez de que estemos airados, sepamos controlar el problema, porque las emociones a veces llevan a hablar de más, o tristes, ¿verdad?, o decepcionados, o frustrados, sobre todo con la gente a la que ama. Y espero que la iglesia sea ese círculo de las personas a las que usted ama. Vamos a orar.